construcción de nuestro presente y nuestro futuro se hace a partir de historias del pasado o del presente, de otras culturas y de otros saberes. Historias Paralelas, un programa de la Universidad Estatal a Distancia. De 1995 a 2005, que fue la etapa máxima de aplicación de las políticas neoliberales, el aumento del PIB no ha repercutido en un aumento del bienestar global, pues los índices de pobreza se mantienen. Lo que sí se ha logrado es un espectacular aumento de los multimillonarios. La cita corresponde al libro Conspiración Araña Neoliberal, de Francisco José Allende. En esta obra se cita, por ejemplo, que según un estudio hecho por la corporación financiera Merrill Lynch, el número de ricos se ha duplicado durante esos años. Un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas para el Desarrollo de Naciones Unidas expuso en el 2006 que el 10% más rico de los adultos posee el 85% del total de activos. La mitad de la población adulta del planeta, sin embargo, tiene apenas el 1% de la riqueza global. De esa manera, es que se puede hablar de riqueza extrema. Bienvenidos a Historias Paralelas. Les saluda Patricia Méndez. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. En un modelo económico que parece comprarlo todo, el grupo Calle 13 deja claro que hay cosas que definitivamente no se pueden adquirir con algunas monedas y billetes. Escuchábamos un extracto de la pieza Latinoamérica. Hoy iniciamos una serie de programas que exploran el tema del neoliberalismo, un concepto que hemos escuchado durante algunas décadas, que es común oírlo en la prensa, en sindicalistas y hasta en protestas sociales. Como parte del ejercicio académico de reflexión, de crítica, de generación de pensamiento, es importante conocer diferentes puntos de vista. Y en este primer programa de la serie, deseamos abarcar una posición algo diferente a lo que conocemos. ¿Será que hemos llamado neoliberalismo a una corriente económica, a un modelo económico que no lo es? ¿Neoliberalismo significa lo mismo para nosotros que para los teóricos o para los liberales? Para hablar de este tema, invitamos a Melvin Garita Mora. Él es máster en Matemática Aplicada y licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica. Se especializa en temas de política monetaria y fiscal, proyección macroeconómica, análisis multivariado de datos y políticas públicas en general. Su experiencia laboral es amplia en la industria financiera, particularmente en la bancaria y la bursátil. Don Melvin nos compartió un artículo de Enrique Gersi con el título El mito del neoliberalismo. A partir de la propuesta que se plantea en dicho artículo, donde una de las premisas es que llamamos así de manera errónea a una serie de acciones de gobierno que no corresponde con la teoría ni con el modo liberal, es que planteamos el programa de hoy. Iniciamos la entrevista con Melvin Garita Mora. Usted escucha Historias Paralelas. Don Melvin, antes de entrar con la letra menuda en esto del tema del neoliberalismo, y bueno, luego de leer el artículo que usted me proporcionó acerca del tema y donde se presentan algunas de las propuestas del inicio del uso del concepto y demás, yo quisiera que tal vez usted nos explique el concepto de neoliberalismo. Tal vez no el que usted maneja, sino el que popularmente manejamos y que probablemente para algunos es un error. En términos generales uno podría decir que el neoliberalismo se utiliza más como un insulto y hay que ser claros que es una forma que se utiliza en debates, en discusiones
una forma retórica, como el mismo Gersi lo indica, para disminuir la capacidad del adversario. En esto, digamos, podríamos decir que, partiendo de esto, que es una de las formas más usadas para desacreditar a alguien cuando alguien que defiende el pensamiento liberal. Es una palabra usada para asociar a alguien o a un grupo de personas con políticas públicas que esas personas necesariamente no están promoviendo o defendiendo. El ejemplo más claro de esto es cuando se habla que los neoliberales defienden defienden los intereses de algunos grupos de personas en específico. Y eso está completamente en contra de la doctrina liberal. El pensamiento liberal se fundamenta en el poder del individuo, en que nosotros como personas, como individuos tenemos nuestras capacidades todas distintas, pero nos potencian para alcanzar resultados sorprendentes, por decirlo así, y que la individualidad es uno de los principales generadores de bienestar de un país y de las personas en general. O sea, no está basado en ayudar a un grupo en determinado, sino simplemente se podría decir que un campo similar para todos los individuos, una igualdad de oportunidades para que estos se desarrollen en lo que mejor piensan que pueden desarrollarse. Historias paralelas. Don Melvin, ¿cómo es entonces que pasó de ser un concepto limpio, llamémoslo así, de ser un concepto limpio, a utilizarse de manera peyorativa? Como bien lo indica Enrique Gersi, podría decirse que el neoliberalismo existe más en las personas que lo usan como una fuerza retórica. O sea, ellos son los que más identifican a los neoliberales para encasillarlos y disminuir eso en estos debates políticos. Yo creo que se podría decir que el neoliberalismo es un tipo de falacia del hombre de paja. ¿A qué me refiero con esto? Que es una manera de caricaturizar los argumentos de los defensores del pensamiento liberal basándose en el poco cuidado que nosotros, los liberales, le damos a ese ataque lingüístico. ¿Y qué es el problema que hay? Si alguien me pregunta a mí o a cualquier otro liberal si es neoliberal, probablemente la respuesta es no, yo soy liberal, creo en el individuo como base de la sociedad. Entonces, al hacer un calificativo con el cual nosotros o los liberales en los últimos 20, 30 años no se han identificado, pues es más fácil construirlo y atacarlo. Básicamente, para resumir esto, ante la ausencia de liberales, ya que los defensores de la libertad nos tendemos a llamar liberales, nuestros detractores han creado una imitación tergiversada de nuestras ideas, las asocian con una variación vulnerable de lo que realmente es el liberalismo, y una vez que hacen esto es muchísimo más fácil atacarnos. Con esto entonces ellos mismos nos relacionan con esa realidad alternativa, y es muchísimo más sencillo para ellos desprestigiarnos en debates políticos o en debates ideológicos, por decirlo así. Don Melvin, bueno, si eliminamos esa connotación peyorativa que tiene el concepto, el término de neoliberalismo, ¿cómo podemos caracterizar ese modelo para poder entender, bueno, esto es realmente neoliberalismo y lo que se considera neoliberalismo no lo es? Vamos a ver, Milton Friedman decía que para él la forma más clara y concisa del principio fundamental del liberalismo se encontraba en el ensayo sobre la libertad de John Stuart Mill. En él, John Stuart Mill dice que la única razón por la cual se puede ejercer correctamente el poder sobre cualquier individuo de una comunidad civilizada contra la voluntad de ese individuo es para prevenir el daño a los demás. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Básicamente que nosotros como individuos podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no causemos daños a terceros. Ese es el principio bajo el cual se rige el liberalismo, y entonces para tratar de caracterizar al neoliberalismo o al liberalismo, pues lo primero que habría que mencionar es que se distancia del socialismo, hay un distanciamiento claro de lo que es el socialismo, y segundo que se enfoca entonces, basado en este principio, que los individuos tienen el poder de hacer mejorar la sociedad, que el Estado tenga pocas y muy claras funciones. Las principales que se defienden son la defensa nacional, la administración de la justicia y coordinar algunas obras de infraestructura como lo son escuelas, algunas carreteras o algunas obras que en general los individuos de forma privada no quieran
construir. Aquí esto hay que aderezarlo un poquito, no con un tema filosófico, sino con lo que la economía neoclásica ha venido, que se podría decir, estimando que son las funciones del Estado. Entonces, si uno hace ese amarre entre liberalismo y la escuela neoclásica de economía, pues lo que dice es que la intervención del Estado debería estar en aspectos limitados, básicamente los que estarían relacionados a lo que es administrar la justicia, salud, educación, infraestructura, pobreza y medio ambiente. Básicamente podríamos decir que los liberales buscamos eso en un Estado, darle al individuo la mayor libertad posible y que el Estado se enfoque en aspectos muy, muy puntuales como los señalados. Con eso que usted me habla sobre neoliberalismo y liberalismo, donde más bien, en este caso, su posición es más de liberal. Sí. Ok. Lo que quiero es tal vez que me comente un poco la siguiente cita. Es de el artículo El asalto al Estado y al mercado, neoliberalismo y teoría económica. El autor es Luis Carlos Bresser. Él dice: el liberalismo era en el siglo XVIII la ideología de una clase media burguesa en lucha contra la oligarquía de los señores de la tierra y de las armas, apoyados por un Estado autocrático. Por eso, caracterizar el neoliberalismo, una ideología reaccionaria, como un liberalismo económico radical, no parece adecuado, porque el liberalismo radical del siglo XVIII o comienzos del siglo XIX era revolucionario. En rigor, el liberalismo es la ideología que los sectores más ricos de la sociedad utilizaron a finales del siglo XX contra los pobres y los trabajadores y contra el Estado democrático social. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Sí, se inició una clase, claro. Sí. En términos generales, es muy difícil llegar a hilar tan delgado como eso o a llegar a dar a indicar que una filosofía basada en el poder del individuo busque eso. Y yo creo que el inicio de esta cita que nos comparte usted define muy bien lo que es el liberalismo y lo que es el neoliberalismo actualmente. O sea, básicamente es una forma de empoderar al individuo, de darle las armas para que él, por sus propios medios, estando en igualdad de condiciones, pueda salir adelante. Sí, nosotros como liberales, basados en que como individuos tenemos el poder para hacer lo que nosotros queramos, a veces descuidamos esta lucha que hay contra personas que creen que es más fácil conseguir las cosas a través de la intervención del Estado. Y el tema acá es que la intervención del Estado eventualmente es mucho más clara. Digamos, el Estado cobra impuestos y se lo regala a una persona en subsidios, en comida, en lo que sea. La persona, la sociedad lo percibe más. Y los problemas que esa intervención estatal eventualmente genera en la economía y en la sociedad como un todo son de mucho más largo plazo. Entonces, en términos generales, el liberalismo o el neoliberalismo, como lo queramos llamar, se basa en ese principio, en buscar un Estado que nos brinde una cantidad limitada de bienes y servicios, sobre todo servicios, y que nos deje como individuos actuar. En general, y esto es un problema que se ha dado en Latinoamérica, en África, en Asia, es que se asocia el neoliberalismo con algunas políticas o con algunos gobiernos que han implementado ciertas políticas que tienen matices liberales, pero que en términos generales no son liberales. Ejemplos de estos sobran en la actualidad. Uno es el de, por ejemplo, Pinochet. Eso es uno de los principales ejemplos que nuestros detractores sacan, cuando claramente alguien que defiende la soberanía del individuo nunca estaría apoyando una dictadura. Entonces no podemos llegar a decir que porque un gobierno se da un golpe de Estado y una dictadura implementa algunas políticas liberales, quiere decir que ese gobierno sea liberal. Y en eso hemos perdido mucho campo nosotros como liberales al descuidar ese buen nombre, digamos, de liberalismo y neoliberalismo. Historias paralelas, una producción con sello UNED. Hoy, en un ejercicio académico, intentamos conocer el punto de vista liberal o neoliberal. Nuestro invitado es el economista Melvin Garita Mora. Él tiene amplia experiencia en temas financieros, particularmente en temas bancarios y bursátiles. Para efectos de análisis académico, la propuesta que nos explica don Melvin se basa en lo escrito por Enrique Herzi, en su artículo El mito del neoliberalismo. En el siguiente bloque, escucharemos un poco la explicación que hace Herzi de cómo se le ha cambiado el sentido al concepto de neoliberalismo y si el modelo económico que está vigente
no es neoliberalismo como tal. Entonces, ¿qué nombre le ponemos? Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Está escuchando Historias Paralelas. Ya regresamos. Seleccione la basura antes de botarla. Separe vidrio, metal y plástico. En otras bolsas, ponga cáscaras de frutas o desechos de comida. El plástico, el vidrio y el papel se pueden reciclar. No toda la basura es basura. Campaña de educación ambiental. Universidad Estatal a Distancia. Historias Paralelas continúa. Volvemos con el programa de hoy de Historias Paralelas. Iniciamos una serie de programas relacionados con el tema de neoliberalismo. Este es un trabajo especial para el curso de Historia de la Cultura que se imparte en la Universidad Estatal a Distancia. El programa de hoy lo hemos enfocado en una propuesta que hace el político y abogado peruano Enrique Herce, donde plantea que hemos malentendido y mal comprendido el neoliberalismo. Sin embargo, leer las críticas del modelo vigente, conocido popularmente como neoliberalismo, son fuertes. El autor Francisco Allén, en su libro Conspiración, Araña Neoliberal, explica que es muy fácil reconocer los efectos del neoliberalismo. Al parecer, el neoliberalismo supone siempre un aumento de la polarización social, es decir, aumenta la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas. Por eso, incluso cuando logra crecimiento de la riqueza en términos macroeconómicos, no consigue beneficiar a la sociedad en su conjunto. Ahora bien, si como lo expuso nuestro invitado en el bloque anterior, usar el concepto neoliberal para describir este modelo es erróneo, ¿qué nombre le debemos dar? Vamos a continuar con la explicación que nos compartió nuestro invitado Melvin Garita Mora, economista con amplia experiencia en temas bancarios y bursátiles. Él además ha trabajado como docente en la Universidad de Costa Rica. Probablemente se le ha llamado neoliberalismo a un modelo de mercado o de un modelo económico que ha predominado. Tal vez fue la principal carencia que tuve en el artículo de Gersi, que él tal vez tampoco era el objetivo de él, ¿verdad? Pero si no es neoliberalismo, pues tenemos que ponerle un nombre al modelo que tenemos y que de una u otra manera, desde el 2008, sumió al mundo en una crisis. Sí, vamos a ver. Dentro del planteamiento liberal o neoliberal, como lo queramos llamar, nosotros los liberales, por un tema de que ya nos desprestigiaron tanto la palabra neoliberal, queremos usar la palabra liberales, ¿verdad? Y esa la defendemos a ultranza. Digamos, el papel del Estado en lo que es la regulación financiera es claro, tiene que darse una regulación basada en una supervisión prudencial. La crisis del 2007-2008 y que hoy todavía vemos sus secuelas, se debió a una debilidad de esa supervisión. Y algunos... Pero era una supervisión que no se deseaba. Siempre van a haber personas que no quieran que lo supervisen para hacer cosas que no necesariamente son en beneficio, ¿verdad? Pero en general, digamos, los liberales sí defendemos un modelo de supervisión prudencial del sistema financiero por las implicaciones que esto trae a toda la economía. En general, y esto creo que es algo en desconocimiento de la mayoría de la población. Estados Unidos entró en estos problemas que se pueden llamar estafas, claramente. Muchos bancos se realizaron estafas por un debilitamiento que hubo en el sistema judicial y jurídico de ellos a raíz de los mismos atentados terroristas. Esto hizo que muchos del personal federal, investigadores que se tenían para problemas del sector financiero, se pasaran a unidades de antiterrorismo, básicamente. Entonces, lo que hubo fue un debilitamiento de esa supervisión prudencial que facilitó que algunos bancos tuvieran excesos en sus posiciones, tomando posiciones más riesgosas. Y a lo que quería, que es poco conocido, es que en general como liberales nosotros sostenemos que además de tener derechos a ser libres, también tenemos responsabilidades. ¿Y qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno, si un banco toma más riesgos de los que debería tomar,
pues él tiene que hacerle frente a esos riesgos que está tomando. En general, del 2007, 2008 en adelante, han estado quebrando entre 600 y 700 bancos regionales en Estados Unidos. O sea, quiere decir que el sistema sí está castigando a los bancos que tomaron riesgos de más, pero los que han sido rescatados, que son los más grandes, esos son los que se han mercadeado los personas que están contra el modelo liberal, digamos, o neoliberal, y son los que nosotros vemos que se salvó a un Citibank, o se le dio recursos a Bank of America, o Wells Fargo y demás, pero el tema es de que estos bancos eran demasiado grandes para caer, y lo vimos con la caída de Lehman. Una quiebra de un banco que tiene ramificaciones en todo el sistema financiero mundial no era necesariamente lo adecuado. ¿Y qué hemos hecho? Porque como creemos en supervisión prudencial, ¿qué es lo que se ha hecho? Básicamente, hoy, si usted quiere tener un banco más grande que un banco regional estadounidense, que como le comentaban, quebrado 600, 700 al año en los últimos 5 años, si quiere tener un banco más grande que tiene problemas sistémicos, si quiebra, bueno, entonces usted va a tener que tener más capital para tenerlo, y entonces eso desincentiva que el banco tengan esas ramificaciones para ser un banco demasiado grande para caer. Casos que ya se están viendo es por ejemplo el Deutsche Bank. Es un banco que está tratando de simplificar sus operaciones. El mismo Citi en Costa Rica y en Latinoamérica está disminuyendo su presencia porque ya estas regulaciones empiezan a hacer mella y desincentivan que existan bancos que no necesariamente puedan quebrar, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos decir que estamos aprendiendo, y tal como se aprendió en la aviación, cuando tenemos cajas negras, ¿verdad?, para saber qué fue lo que pasó mal, después de la gran recesión, ¿verdad?, de la crisis subprime, pues se han tomado medidas para que esas cosas no vuelvan a pasar. Retomando de la respuesta que me dio a esa pregunta, lo que sí quisiera es como aterrizar, como cerrar esa explicación que me dio, quizás poniéndole un nombre. O sea, no le llamemos neoliberalismo por ser peyorativo. ¿Podríamos ponerle un nombre al modelo económico vigente? Yo me atrevería a pensar que no. Básicamente, el modelo actual es una mezcla de muchas cosas. Hay países que son liberales en algunos aspectos, son mercantilistas en otros, socialistas en otros más, y básicamente lo que son las implementaciones de políticas públicas por lo general son un proceso lento. Y la alternabilidad del poder en la mayoría de los países hace que se mantenga una mezcla de diferentes formas de ver el mundo plasmadas en las políticas públicas. En general, lo que nos indica, digamos, lo que es el liberalismo son aspectos básicos en los cuales se deberían de basar las relaciones humanas. O sea, que si usted y yo queremos montarnos un negocio y no estamos haciéndole daño a nadie más, que ese negocio pueda montarse sin mayor problema, que cumplamos con algunas regulaciones básicas, pero que tengamos esa libertad. Básicamente ese es el tema del liberalismo. Hay un caso, y aquí sí quisiera hacer énfasis, hay un condado en Estados Unidos que prácticamente dio en outsourcing todos los empleos públicos. Básicamente ahí es un ejemplo de colaboración ciudadana. Las personas de este condado se están organizando para, primero, ser fiscalizadoras de lo que hace el Estado, y básicamente dar los servicios de salud, los puede dar una cooperativa o los puede dar un grupo de doctores que se unen para dar esos servicios. Los servicios de infraestructura se contratan empresas para hacerlo, y con la fiscalización y participación ciudadana. Eso es un ejemplo muy muy interesante. Se habla que ese condado tiene 8 o 9 empleados públicos, y el resto está dado en outsourcing con la vigilancia claramente de los empleados. Si uno quisiera llamar algo liberal, eso es, digamos, por lo menos para mi gusto, lo más liberal que podría encontrar, digamos. Historias paralelas. En el artículo de Gersi, El mito del neoliberalismo, se habla de cómo la palabra neoliberal ha perdido el significado. Él narra la explicación con un mito nórdico que le atribuye a la comadreja la capacidad de succionar el contenido de un huevo sin quebrar su cáscara. Así es como también hay palabras capaces de succionar a otras por completo su significado.
En el artículo se expone el ejemplo de la palabra social, porque si se coloca junto a otra, la otra pierde significado. Por ejemplo, la justicia social deja de ser justicia. La democracia social ya no es democracia. El constitucionalismo social no es constitucionalismo. Y el Estado social de derecho deja de ser Estado de derecho. Con el caso de la palabra neoliberalismo, Gersi explica que ocurre a la manera inversa. Mientras que la palabra social le da un sentido contrario a la que se le agrega, la palabra neoliberal identifica con esta doctrina a quienes no pertenecen a ella. Contraponiendo a esta idea de Gersi, Eduardo Galeano escribe en Ladrones de Palabras lo siguiente: según el diccionario de nuestro tiempo, las buenas acciones ya no son los nobles gestos del corazón, sino las acciones que cotizan bien en la bolsa. Y la bolsa es el escenario donde ocurren las crisis de valores. Esta idea también la compartimos con nuestro invitado para conocer su pensamiento al respecto. Escuchemos lo que nos dijo el economista Melvin Garita. Historias paralelas. En términos generales, ese es un problema que tenemos los liberales y que tenemos que tratar. El mismo Gersi lo dice muy hábilmente. Nosotros tenemos eventualmente que trabajar en la parte retórica y a veces por los hechos que vemos tan claros de que economías más libres, economías con mayores facilidades a los individuos para implementar sus empresas, con economías con inflaciones controladas, es donde hay mayor bienestar económico, y vemos que esa misma contundencia de los hechos nos respalda, pues a veces no peleamos lo suficiente, ¿verdad? Y el tema del liberalismo como una palabra vacía con un significado diferente al que debería tener es sumamente claro. Como comentábamos en algún momento anterior, para mí es una forma de una falacia del hombre de paja. Construyeron esa palabra, esa forma de identificarnos para eventualmente desacreditarnos con eso. Historias paralelas, una producción con sello UNED. Hoy le presentamos la primera parte de una serie de programas vinculados con el tema de neoliberalismo. Este es un material elaborado para el curso de Historia de la Cultura que se imparte en la Universidad Estatal a Distancia. Hoy le compartimos la primera parte de la entrevista con Melvin Garita Mora. Él es máster en Matemática Aplicada y licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica. Se especializa en temas de política monetaria y fiscal, proyección macroeconómica, análisis multivariado de datos y políticas públicas en general. Su experiencia laboral es amplia en la industria financiera, particularmente en el área bancaria y bursátil. Con él continuaremos conociendo el tema del neoliberalismo, pero desde la perspectiva liberal. En el próximo programa conoceremos acerca del consenso de Washington, el rol del Estado, la crisis del 2007 y, por supuesto, las perspectivas a futuro con este modelo, según el análisis que nos da nuestro invitado. A usted que nos escuchó, las gracias. Esperamos nos acompañe en el siguiente programa de Historias Paralelas. Les acompañó Patricia Méndez. Usted acaba de ser parte de Historias Paralelas, una revisión a los hechos de nuestro presente y de nuestro pasado que nos permite visualizar mejor el futuro. Productora Patricia Méndez Guerrero. Especialista de contenidos Alonso Rodríguez, encargado de la Cátedra de Historia de la UNED. Técnicos de grabación y edición Gerardo López Mora y Benigno Nino Robleto. Música y efectos Sound Ideas. Este fue un programa producido y grabado en San José, Costa Rica. Participan en la realización el Programa de Producción de Material Audiovisual en coordinación con la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia. UNED, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, 2015.